Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este su programa El Expiatorio. Como cada semana me encuentro con mi querida amiga comentarista y periodista Dolores Delgado. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy contenta de nueva cuenta de estar acompañándoles en este espacio. Un saludo a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos están sintonizando a través de YouTube y recuerden que sus comentarios nos ayudan mucho, nos interesa mucho leerles, entonces no olviden ahí darnos el like y el comentario, por supuesto. Muchas gracias. Pues aquí todo excelente con un nuevo tema que me parece fundamental para continuar con esta discusión sobre el aparato espía del Estado y sus consecuencias. Y en esta ocasión revisamos varios módulos de investigación de la Dirección Federal de Seguridad, particularmente aquellos que ocurrían, Dolores, previos a la masacre de Tlatelolco y a la invasión militar en CEU, en Ciudad Universitaria. Hoy día que precisamente nos despertamos con la triste noticia de que había una amenaza de bomba dentro del centro universitario, se comunican las autoridades de CEU que hacen un desplazamiento de estudiantes por explosivos dentro del centro universitario. No es la primera vez que ocurren, digamos, fenomenologías políticas dentro del centro universitario que poco o nada tienen que ver con la política universitaria. De esto trata precisamente el expediente que tenemos en la mano, querida Dolores, que se llamaba El movimiento estudiantil debe triunfar. Un pronunciamiento firmado en su mayoría por estudiantes y profesores que se habían unido a este movimiento y que habían llamado la atención de las autoridades por intervenir telecomunicaciones, es decir, la comunidad estudiantil ya se había dado cuenta de que las operaciones militares ocurrían dentro del centro universitario. Para ello, las propias autoridades de la Dirección Federal de Seguridad recabaron firmas de personajes como Ruiz Salazar, como Ruiz Suárez, como Juan Rulfo, por ejemplo, de quien ya hablaremos más adelante, Rusek, que también por ahí aparece. Pero lo importante es el pronunciamiento de las personas estudiantes que ante todo lo que ocurría en este, digamos, proceso de represión, hacían un llamado a las nuevas generaciones de México y con eso titulaban este documento de la Asamblea Nacional de la Patria Nueva. Así está llamada este documento, firmado por intelectuales y académicos de la época, muchos de ellos perseguidos durante la época de la represión. El primer punto, Dolores, que entre la juventud mexicana exista la inquietud por la injusta situación económica, social y política, además de cultural, que privaba a todas las personas en México. Al respecto, estas personas firmantes, que ya entrarás más en detalle tú, firman un desplegado, querida Dolores. ¿Nos gustaría dar algún comentario? ¿Qué es lo que se te revela frente a esto? Sí, mira, en cuanto al movimiento estudiantil debe triunfar, pues es importante mencionar que em, ellos hacen una denuncia en cuanto a que el gobierno de México está apoyando actos inconstitucionales, que hay procesos antidemocráticos y que por supuesto hay una detención arbitraria, ya no solo de funcionarios y estudiantes, sino también, como bien comentas, de artistas y profesores. Pues de hecho, entre los firmantes que mencionas, pues Salvador Ruiz Suárez, pues es un profesor del Politécnico, también, bueno, pues Juan Rulfo como artista. Y en ese sentido, cuando hablamos, por supuesto, de la masacre del 68 en Tlatelolco, pareciera que históricamente se nos menciona como aquellos estudiantes que se rebelan. Es importante entender que en este tipo de eventos, pues hay personas que además forman todas las aristas y es bastante interesante conocer que dentro de esta organización estudiantil y pacífica, por supuesto, también están detrás artistas y cuál es el impacto que tiene que la gente conozca esta historia, ¿no? Nada más también como para dar un poquito de contexto con el Consejo Nacional de Huelga, es importante recordar que es una organización que se crea en el 2 de agosto de 1968 por estudiantes de diversas universidades en México, también lo componen la UNAM, el Politécnico, el Colegio de México, y al final ellos tienen una respuesta ante la represión estudiantil durante el movimiento estudiantil del 68. Y nada más como para dar un poco de contexto previo a esto del Consejo Nacional de Huelga, sí quiero dar lectura
a cuál es como esta petición o qué es lo que están demandando este grupo de intelectuales y artistas hacia el gobierno de México y por supuesto hacia el presidente de la República. Entonces me voy a permitir leer, si me puedes apoyar un poquito para compartirlo y que el público lo pueda ver. Pero dice, ante el hecho vergonzoso, anticonstitucional de la invasión y ocupación de militares en la ciudad universitaria, denunciamos el uso anticonstitucional del ejército apoyando actos también inconstitucionales y mencionan los artículos 29 y 219. Como segundo inciso, la suspensión de hechos de las garantías individuales, artículos primero, noveno y el número 29, y también la creación de la autonomía universitaria, la cesación, perdón, de la autonomía universitaria. El ejército de medidas represivas y en sustitución del diálogo democrático, aquí mencionan el artículo octavo, y la clausura oficial de todo proceso democrático en el país. También hacen una mención sobre la detención ilegal, arbitraria y totalmente anticonstitucional de funcionarios, investigadores, profesores, intelectuales, empleados, estudiantes y padres de familia cuyo único delito era encontrarse en el centro de estudios en el momento que fue ocupado por el ejército. Artículos primero y 29. Demandamos, por lo tanto, de usted como presidente de México y jefe nato del ejército, el acatamiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, firmado en México DF, entonces Distrito Federal, 19 de septiembre de 1968. Nada más yéndonos un poquito también acompañado a estas peticiones con el Consejo Nacional de Huelga. Ellos hacen también un escrito el 6 de octubre. Esto es posterior, porque hablabas en un inicio que esto es previo a la masacre del 68. Esto es el 6 de octubre, donde ellos pues básicamente están invitando a el pueblo de México a reflexionar que en un mitin pacífico se tuvo una violencia que no fue ni detenida y hasta cierto punto ostentada por el gobierno de México. Y hasta cierto punto el Consejo Nacional de Huelga estableció en ese entonces instancias de participación como asambleas plenarias y el Consejo Nacional de Huelga, también sus representantes eran electos y revocados por los comités de lucha de cada escuela. Entonces, hasta cierto punto buscando o promoviendo una participación más democrática, misma que estuvo ausente en el periodo, al parecer, desde unos inicios de agosto hasta finales de octubre. Otro No dato. sé, Ricardo, que nos puedas compartir. Sí, que a mí me parece verdaderamente relevante es que este documento en particular, en donde se señala, por ejemplo, al escritor tapatío Juan Rulfo, es firmado particularmente el 19 de septiembre de 1968, es decir, a escasos 25 días de que el ejército ya tuviera planeado este operativo en Tlatelolco, en donde, pues evidentemente, los militares acribillaron estudiantes. Y esta frase de desear la inquietud por las injusticias en un futuro, de las inequidades sociales que había y de la falta de acceso a la educación pública parecen muy vigentes. Subsecuentemente a este proceso, el propio grupo de intelectuales firman otro documento que termina con otra frase que me parece muy potente. El triunfo de la razón no tiene por qué ser una derrota para el gobierno. Es decir, la comunidad universitaria exigiendo evidentemente el cese del aparato represor policíaco y militar dentro de CEU, que al mismo tiempo había, sí, había fungido como un aparato identificador de posibles opositores políticos que al mismo tiempo eran secuestrados y trasladados a la prisión de Lecumberri. Muchas de estas personas aparecen posteriormente en algunos fragmentos del compilado de información respecto a las personas presas en Lecumberri. Particularmente, el fenómeno con Juan Rulfo lo hablé hace algunos meses con Juan Rulfo Jr., el hijo, que es documentalista,
Y me comentaba que efectivamente el gobierno de México se había comunicado con él a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador para notificarle que su familia había sido objeto de espionaje durante el periodo de la represión. Juan Rulfo no le sorprendía por la cercanía de su padre con los movimientos revolucionarios de izquierda, campesinos, al ser de San Gabriel, de este municipio muy cercano a Ciudad Guzmán en Jalisco, la parte de la Sierra Sur del estado. Era una persona muy involucrada, principalmente con el campesinado. Su literatura entera estaba inspirada en la vida cotidiana campesina del México rural de 1950, 60, 70. Es por eso que no le parecía sorpresivo. En cambio, al hijo de Gabriel García Márquez, Gonzalo, un personaje que ahora mismo trabaja para la Fundación Gabriel García Márquez, sí que le sorprendió mi llamada al avisarle que la Dirección Federal de Seguridad tenía un expediente de él mientras volaba junto a Juan Rulfo rumbo a Ciudad de México debido a una reunión literaria que habían tenido en donde Gonzalo, como infante, iba a bordo. Es decir, los militares no reparaban en dar información incluso de menores de edad. Es por eso que el pronunciamiento de la comunidad universitaria apuntaba hacia las regulaciones constitucionales, es decir, ya no se pedía ni siquiera romper con este esquema de corrupción tan abrupto que se instauró en el México neoliberal, sino que pedían simplemente cumplir las normas, ya no a ir más hacia allá. En ese sentido, querida Dolores, ¿crees que hemos estado a la altura de las circunstancias? Es decir, como sociedad mexicana, nos hemos tomado en serio este periodo, digamos, semidictatorial en el sentido en el que no había otras opciones, es decir, no podía salir del priato, dado que tenían este aparato, pues básicamente militar, que es a lo que tanto le teme la derecha, que use sus herramientas en contra de ellos. Al final, el movimiento estudiantil del 68, como muchos otros movimientos en México, pues abren la brecha hacia estas generaciones que están buscando acceder a los espacios desde una forma más democrática, desde una forma justa y sin duda siempre hay un cuestionamiento sobre estos vacíos en la historia, pero al final a mí me parece muy interesante encontrar que en este movimiento del 68, o como le llamamos movimiento estudiantil, ¿por qué no mencionar también a estos artistas o a estos intelectuales que estuvieron involucrados y que después de todo el movimiento estudiantil del 68 o el movimiento del 68, como deberíamos llamarle, pues marca un parteaguas en cuestiones políticas, sociales y cuando llamamos culturales, no solamente hablarlo con aquellos artistas que se involucraron, sino también hasta en la música, ¿no? Em, no olvidemos, por ejemplo, que me parece como en los 90, Óscar Chávez lanza un disco que se llama México 68. Hay un volumen uno y volumen 2, y por supuesto aborda todas estas canciones de protesta, todas estas reivindicaciones musicales, por supuesto, de la historia en México y también hasta en el teatro. Entonces, en ese sentido, por supuesto que sí hay un rescate en una cuestión cultural, pero pareciera que tampoco está en la historia o al menos en la información que a nosotros como mexicanos hasta en la primaria nos comparten desde la típica clase de historia. Y retomo un poquito relacionado, por ejemplo, al grito de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Cuando hace esta mención de las mujeres y retoma sus nombres, ya no solamente con el nombre del esposo, ¿no? En su nombre como tal, su nombre de soltera, por así decirlo. Y en ese sentido, em, ¿cuál es la reivindicación de cuando hablamos de estos temas? Cuando hablamos, por ejemplo, de espionaje, cuando hablamos de todo lo que hacía la DFS, pues no solamente se trata de que se estén interviniendo tú, como lo comentabas hace rato, ¿no? Que se estén interviniendo tus celulares, que se esté interviniendo tus equipos, tus redes sociales, sino hasta cierto punto de qué manera en el momento que encuentras esta información empiezas a reivindicar a la gente o empiezas a reivindicar a las acciones que hasta cierto punto te permiten estar viviendo el presente y tener las herramientas para entender tanto el pasado como lo que viene del futuro. Menciono lo de Claudia porque al final es eso, ¿no?
cuántas cosas históricas las sabemos a partir de lo que se nos comparte meramente, pero no desde una investigación a fondo, y desde qué punto nosotros como jóvenes empezamos a desmenuzar esta historia y empezamos a reivindicar las luchas desde lo que realmente sucedió y quiénes se involucraron. Entonces, a mí me parece importantísimo que se mencione el día de hoy a esos artistas que no solamente se involucraron y no solamente que padecieron el movimiento y que también, como mencionabas, estuvieron presos, sino que hasta cierto punto marcaron este parteaguas cultural y nos invitaron a reflexionar a través de la música, a través del teatro, todas las protestas que sucedían en la época del movimiento del 68. Así es, el arte que no conmueve es como un pájaro en una jaula, querida Dolores. Me parece muy relevante esto que comentas, dado que precisamente los documentos por los cuales la presidenta Claudia Sheinbaum hace referencia a Josefa Ortiz con su nombre de soltera, como lo mencionas, derivan justo de la desclasificación de expedientes y del trabajo historiográfico que hace el Archivo General de la Nación, institución en donde están resguardados todos estos documentos, reiterarle a nuestra audiencia, porque estamos casi por cerrar el programa, que todos estos documentos pueden ser consultados de manera pública por casi cualquier persona que tenga acceso, que se dé de alta en el Archivo General de la Nación como un investigador, que es decir, que pueda comprobar que se trabaja como una persona investigadora. Y bueno, es importante justo por eso, la realidad del país se está contando a partir de garantizar el derecho al acceso a la información. Es aquí donde los derechos humanos se transversalizan y podemos hablar de resarcir un daño comunitario que tuvo un Estado represor y persecutor, como lo fue el Partido Revolucionario Institucional durante los años 70 en México, que usaba militares para perseguir poetas. Es así de grave, no solo para perseguir, sino para encarcelarlos, justo el edificio donde ahora se encuentra el Archivo General de la Nación, que por cierto tiene de los servidores públicos más eficientes de este país, era justo conocido como el Palacio Negro, el Palacio de Lecumberri, la prisión en donde estuvo preso, por ejemplo, el cantante de música Juan Gabriel, el querido por todos Juan Gabriel, en donde estuvo el asesino de Trotsky, Heriberto Castillo, David Alfaro Siqueiros, José Agustín, William Rhodes, es decir, un sinfín de poetas, escritores que trataban con la palabra de acercarnos a nuestra realidad inmediata. Querida Dolores, a modo de despedida de mi parte sería todo. Un abrazo, muchas gracias y hasta pronto. Estarles acompañando. Un gusto estarles acompañando y bueno, deja la reflexión el que ya no vivamos en un México así, en un México en el que nos podemos expresar, un México en el que podemos seguir saliendo a las calles, tomando los espacios y manifestando, es algo que invita mucho a la reflexión en una comparativa del México de los años 70 a la fecha. Un gusto estarles acompañando, saludos y un abrazo, querido Ricardo. Pues ahí lo tiene. Querido Dolores, muchas gracias a ti. Un abrazo al querido Jesús Escobar Tobar, quien muy amablemente nos presta su canal de YouTube para presentar a nuestra querida audiencia estos documentos del México espía. Hasta pronto y recuerden, están en el expiatorio donde les contamos todos sus pecados. Hasta la próxima semana. Ahora sí.